Estimado amiga y amigo, un gusto saludarte. Hoy te invito a la reflexión del domingo 32 del tiempo ordinario. Ya estamos cerca de vivenciar el Adviento. Ya estamos a 2 domingos, el 33 y el 34, para vivenciar ese Adviento, es decir, la preparación a la venida de Cristo y lógicamente a la celebración de la Navidad. Hoy yo quiero que tú estés muy atento a lo que vamos a hacer hoy. Primero, un poquitico de historia sobre ese templo para que puedas entender el contexto de lo que se va a narrar allí. Segundo, haremos lo que siempre hacemos, una hermenéutica, es decir, cómo esa enseñanza que Jesucristo dio allí se puede aplicar al siglo XXI y cómo a partir de esa explicación tú puedes transformar tu vida, tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú tienes que tomar una decisión para poder transformar tu vida, no la transforman los demás, la sociedad no la transforma el presidente o el primer ministro, no, la transformamos todos siendo conscientes de nuestro compromiso individual, familiar y en el resto de la sociedad. Entonces vamos a adentrarnos primero en el contexto de lo que vamos a leer hoy. Te voy a contextualizar primero para que así puedas entender la lectura que vamos a narrar allí. El pueblo de Israel, después de la liberación, después de pasar por Abraham, lógicamente la experiencia de Moisés en el desierto, tiene 40 años en ese desierto de experiencia, empezando con ese primer año de experiencia en el monte Sinaí y que termina con la muerte de Moisés, el liderazgo de sus hermanos y demás jueces que tuvieron en el momento. Finaliza esa etapa y llega el que va a suceder a Moisés, que es Josué. Josué tiene la dicha, pero a la vez el temor de liderar ese pueblo de dura cerviz que entra o ingresa a la tierra prometida. Allí, a través de una gran experiencia de los jueces, de lo que nos narra Primera y Segunda Samuel y posteriormente el libro Primera y Segunda de Reyes, nos demuestran esos libros históricos para nosotros y sagrados a la vez, nos muestran que el pueblo que una vez anduvo en el desierto llega a tener ya un lugar estable, con dificultades, con enemigos, pero que ya tiene la estructura de un reino. Y es así como nos narran esos textos que hay un primer rey, no a gusto del Dios, de nuestro Dios creador, sino a gusto del pueblo. Y es así como a disgusto de Dios, pues elige a nuestro primer rey, que nos narra el libro de los reyes, que es Saúl. Después de Saúl, con sus aspectos positivos y negativos, lo que narra ese libro histórico, porque Dios en cierto momento lo ama, pero también en cierto momento lo castiga, lo sucede el rey David, David también muy amado, pero también castigado por Dios, por su duro corazón, pero también llega un momento de arrepentimiento que David pide a Dios de todo corazón, con un corazón contrito, pide su arrepentimiento y es así como se reencuentra nuevamente con ese Dios creador. Posteriormente va a venir el hijo del rey David, que es Salomón, a quien el mismo Dios le encarga la obra de su templo. Ya no quiere Dios más andar en tiendas de ambulante, no, quiere algo estable, lindo, bonito. No lo digo yo, lo dice el texto. Y es así como este rey Salomón se encarga de hacer un primer templo, que después, por esas luchas de poderes, va a venir, pues lógicamente, un imperio y va a arrasar con ese templo, y ese templo es arrasado bajo las órdenes del rey Nabucodonosor. Se va a construir un segundo templo que también va a ser arrasado por Zorobabel. Entonces viene una
una destrucción del primero y segundo templo, y va a entrar en escena nada más ni nada menos que Herodes el Grande, que tiene una gran historia, pero que aquí no la podemos ampliar, y que va dañando esa historia de ese sacerdocio y de esa implicación que tiene vivir lo que manda el Pentateuco, lo que manda las leyes del divino culto, y es así como ese templo pasa a seguir siendo el templo que hace el rey Herodes, llega a ser, dice el mismo texto, es el más esplendoroso de los tres, ¿sí? De los tres que se hacen. Y con la pues, realización de este nuevo templo a manos del rey Herodes, pues también viene una destrucción por el emperador Tito en el año 70. Este tercer templo construido es el que nos va a narrar el texto que vamos a escuchar hoy. Marcos 12, 38 al 34. Vamos teniendo esta historia de que hay un primer templo, hay un segundo templo, hay un tercer templo, todos destruidos. Vamos entonces a partir de aquí, de este tercer templo, a mirar cómo era el contexto social que a Cristo le tocó, un contexto muy violento. De ahí su muerte, cómo los romanos vivían en constante enemistad con los pueblos que iban conquistando. Y pues lógicamente una de esas implicaciones, el pueblo judío no se iba a quedar atrás haciendo rebeldía o haciendo pues gritos de independencia, pues recibe como castigo la destrucción de este tercer templo que Cristo llega a conocerlo y que, como les dije anteriormente, aquí se va a narrar lo que vamos a escuchar a continuación. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 38 al 34. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasear con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mis amigos, vamos a hacer aquí ya la hermenéutica, mirar los personajes y vamos a ver qué nos va a decir hoy. Tenemos un personaje fundamental, Jesús. ¿Dónde está? En el templo. No en el primer templo, ni en el segundo destruido, está en el tercero que realizó o que mandó a reconstruir el rey Herodes el Grande. ¿Qué nos dice aquí? ¿Sí? En cierta ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, o sea, que estaba ahí mirando a ver cómo era la fiesta que se estaba realizando y cómo iban llegando las personas a dar su aporte, pues lógicamente al sostenimiento de ese templo, que está lógicamente manifestado en esos primeros 5 libros de la ley, manifestado especialmente pues en el libro del Levítico. Lo vemos sentado. Y en ese estar sentado, pues en esa fila que venían dando, nos narra el texto, pues aparece una pobre viuda,
una mujer que no tenía esperanza. Recuerde que todo lo bíblico, en lo bíblico, el género femenino es visto no de una manera negativa, pero sí se le atribuye inclusive a Eva el primer pecado, y de ahí la mujer pierde como ese valor agregado que tiene. Y no es que no lo pierda, sino que siempre en la cultura bíblica vamos a ver como la mujer causante de ese dolor que ingresa al hombre. Llama a los discípulos. Esta viuda, ¿qué está haciendo? El gesto que manda la ley de Moisés: contribuir al sostenimiento del templo en esa alcancía. Llama entonces a los discípulos y empieza a comparar cómo da el uno y cómo dan los otros. Mis queridos amigos, la enseñanza de hoy es muy bonita. Primero, porque Jesús nos dice que nos está mirando a todos. Se sienta, nos analiza en ese devenir histórico de un tercer templo. Ese templo que más adelante, en el año 70 después de Cristo, va a destruir el emperador Tito. O sea que ese templo tampoco va a tener duración. Pero ¿qué mira Jesús? Jesús se encarga de ver y lo dice: está sentado. ¿Qué está sentado mirando? Nuestro corazón. ¿Cómo era el corazón de aquellos que iban a donar? ¿Y cómo tenía esa capacidad? Claro, la tenía porque era el Hijo de Dios, es decir, es el Hijo de Dios. No era en pasado, lo es, porque a pesar de que no lo conocemos, lo sentimos y lo vemos en la experiencia o en el milagro que tenemos día a día de sentirlo. ¿Qué ve él? Que todas estas personas, Jesús conociendo como su Padre el interior del hombre, su corazón, ve que todos estos que van donando no lo dan de corazón. ¿Están cumpliendo con el precepto? Sí, claro, están cumpliendo con el precepto de dar, de ayudar al sostenimiento, de socorrer al huérfano y a la viuda, de lo que emana esa ley mosaica, pero no lo están haciendo de corazón, lo están haciendo por obligación. Vamos entendiendo ya el hilo. Segundo, nos habla de una viuda, de la menos socorrida, digámoslo así, de las menos importantes, o sí importantes, pero eran las personas más vulnerables del momento. Y vamos a hacer una comparación de los textos que vamos a ver mañana. Primero, en la carta a los reyes que vamos a ver mañana, en la primera lectura se va a llamar la Primera Reyes, que en su capítulo 17, del 10 a 16, nos va a decir que el profeta Elías llega a Serepta y llega a la casa de una viuda que está en unas condiciones pésimas y que tiene solo ya lo del día para vivir, y que esa viuda tiene eso para vivir y lo está alargando para ver si la misericordia de Dios llega a esa casa, y pues lo está alargando y tiene solo la comida de ese día, y le dice al profeta que lo que tiene, solo tiene eso para vivir y esperar desde ese día la muerte, porque ya no puede conseguir más. Pero, ¿qué hace la mujer? Eso que tiene para vivir un día se lo da al elegido de Dios, que es el profeta Elías. Y es así como el profeta Elías hace un gran milagro en esta mujer. Nunca, cuando vemos el texto, se le acabó lo que tenía. Porque la viuda primero eligió el nombre de Dios y su elegido que la vida de ella y de su hijo. Mire, tan bonitas esas dos narraciones. Primera de Reyes 17, 10 al 16 nos narra ese caso de esa viuda. Y en Hebreos 9 nos va a hablar
24 al 28, cómo Jesús es presentado como el sumo sacerdote que da la vida por nosotros y que por él estamos salvados. Y en Marcos vuelve a relacionar otra viuda. Entonces tenemos dos viudas el día de mañana, la que atiende a Elías y la que observa Jesús que da en el templo en comparación de esa viuda de Elías. Entonces, mañana, hoy nos está diciendo el Evangelio a nosotros que se vuelve a repetir la historia. Esta viuda solo tenía unas monedas de muy mínimo valor y las da. Estoy seguro que se quedó sin el alimento del día. Estoy seguro que se quedó sin la comida y con desesperanza, ¿para dónde voy? Pero prefirió la vida de ella a que no tuvieran los elegidos de Dios, es decir, en ese momento los sacerdotes. ¿A qué vamos con estas dos viudas que nos presenta el texto? A nuestra forma de dar. Hagamos hermenéutica ya a nuestra comunidad o aplicación. ¿Qué nos está diciendo? Que la riqueza no es mala, pues para eso trabajamos, para eso tenemos un ciclo de vida, para lograr nuestros sueños. Pero la riqueza, lo que tengamos, no nos pueden alejar de nuestro aporte a la dignificación del ser humano. Si vemos allí, estos grandes ricos dieron, pero no dieron de corazón, dieron por cumplir. Estaban en esta celebración o haciendo sus rituales, pero no les nacía. Lo hicieron por salir de paso. Eso no le gustó, lógicamente, a Cristo que estaba allí presente. Y coloca como ejemplo a esa viuda, porque a pesar de que él no era Elías, sí presenció desde el cielo lo que hizo esa viuda y su hijo con el profeta Elías. Prefirieron morir a no ver lo poco que tenían al servicio de Dios y su enviado. Nos está diciendo entonces, hermanos, en este Evangelio de Marcos, que todo lo que hagamos en nuestras comunidades, todo lo que hagamos en nuestra familia, tiene que nacer del corazón, dar de corazón. La riqueza no es mala, la riqueza es todo aquello que Dios nos da y nos lo da en abundancia y ve en nosotros la capacidad de tenerlo y lo podemos tener. Pero como le decía anteriormente, que esa riqueza intelectual, material, espiritual, no te lleve a aplastar el otro, no te lleve al egoísmo con el otro. Y estas dos viudas fueron ese gran ejemplo, que todo lo que tenían lo colocaron al servicio de Dios. Pero lo más bonito de este texto es que nos narran que las dos viudas, la de Elías y la de Cristo, tenían un corazón limpio. Yo te invito pues que hoy, domingo y toda esta semana, tú todo lo que hagas lo hagas de corazón. En tu actividad primero de reconocerte, tus falencias, tus cualidades, de amarte a ti mismo como somos. Segundo, amar a los que tienes al lado, tu familia, tus amigos. Y tercero, pues colocarte al servicio de una gran sociedad como es la que nos tocó en el siglo XXI, que necesita de todos nosotros reconocernos como hermanos en los diferentes continentes. 5 continentes, no nos podemos ver como diferentes y como enemigos. No puede haber guerra más en los diferentes países. Que se finalice la guerra entre Rusia y Ucrania, que finalice la guerra en Israel con todos sus hermanos. Entendemos también pues lo que ha llevado a estas guerras, entendemos el dolor que ha llevado a estas guerras, pero ojalá todo lo que se pueda dialogar para llevar a feliz término todas estas crisis es mucho mejor que un sinnúmero de muertes. Hermanos y hermanas, yo los invito pues a que esta semana
como les decía anteriormente, hagamos lo que dice la viuda, a dar, pero a dar de corazón, a hablar con Dios, pero a hablar de corazón, a hablar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, pero hablando de corazón desde lo íntimo, para que así imitemos lo que hace la viuda. Es decir, la viuda da de lo poco que tiene, pero se convierte en lo más grande del que da, porque da de la abundancia del corazón, no de la abundancia de lo que sobra. Sin más, me despido pues en esta reflexión del domingo 32 del tiempo ordinario, para que sigas viviendo toda esta semana, que sigue la 33 y 34, y así puedas vivir a plenitud el Adviento. Que el Señor hoy, domingo, te dé la sencillez de corazón, que hables con Él durante toda la semana, que no seas egoísta y que así puedas, como dice la Primera Reyes 17, del 10 al 16, y Marcos 12, del 38 al 34, hablar con Cristo, con su Espíritu, y es así como podrás hablar con el Padre de tú a tú, con un corazón contrito que te llevará a dar lo mejor de ti para tener un gran amor a ti mismo, a tu familia y a los demás. Y eso te hará ver el reino de Dios en medio de los hombres. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, permanezca sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Nos vemos pues en la reflexión del domingo 33 del tiempo ordinario. Bendiciones para todos.